Buenos días o tardes o noches cuando se mire este video. Mi nombre es Daniel Isaías Beltrán Hernández y pues soy miembro del Cuerpo de Instructores de Microbiología de la Universidad de Guadalajara. Y pues el día de hoy yo les voy a exponer lo que es un repaso de la rickettsiosis, que pues es un grupo de enfermedades que son provocadas por diversas especies de rickettsia. Y pues, como les digo, son varias enfermedades, son varias especies de rickettsia. Entonces, pues primero vamos a ver las generalidades, después la epidemiología y pues la patogenia, cómo es que pues las bacterias causan las enfermedades. Y pues en esas vamos a ver solamente esas cuatro rickettsias. En realidad hay muchísimas más especies, son bastantes, por lo menos en algunas de las tablas de la bibliografía que consulté, eran al menos unas 15 en la mayoría. Entonces, pues es muy variado, pero solamente en este caso, vamos a repasar esas cuatro que son las más importantes. Rickettsia rickettsii, que es pues la más importante, la más común a nivel mundial, no solamente pues por ejemplo aquí en México. Rickettsia typhi, que es de hecho la más importante, la más frecuente aquí en México, y pues el resto, esas dos, Coxiella burnetii y Ehrlichia chafensis, que estas son también causan enfermedades importantes que tienen diferenciales pues también bastante relevantes. Y pues para cada una de ellas vamos a revisar la clínica, diagnóstico y tratamiento, de los cuales el diagnóstico y tratamiento es muy similar para casi todas, pero pues sí tienen dos o tres cosas ahí que pueden variar. Y pues en cuanto a las generalidades, como ya les comentaba, la rickettsiosis comprende varias enfermedades que están causadas por diversas especies de rickettsia. Son muy similares, la mayoría de esas enfermedades provocadas, por lo menos las cuatro que vamos a revisar hoy, son bastante similares, pero pues sí tienen dos o tres características que pues, nos van a permitir diferenciar una de otra. En cuanto a la bacteria como tal, pues tenemos que son bacterias pleomórficas. Esto, pues si no recuerdan, significa que hay ocasiones en las que la vamos a ver de una forma y otras de otra. De hecho, se describe que pueden ser cocos o bacilos o cocobacilos, entonces pues varía bastante. Igualmente, las bacterias pues no se tiñen con los métodos convencionales, como después el más importante, que es de la tinción de Gram, pues no se tiñe porque son bacterias intracelulares estrictas. Entonces, pues como la bacteria siempre va a estar dentro de la célula, pues no van a penetrar los elementos que componen la tinción de Gram y pues como tal no las vamos a poder observar. Presentan 1 a 2 micras de largo y 0.3 a 0.6 micras de ancho y se reproducen por fisión binaria. Estas tienen la peculiaridad, a diferencia de muchas otras bacterias, que son transmitidas por vectores. Si recuerdan, por muchas otras bacterias se transmiten, por ejemplo, pues de persona a persona, es el medio más importante, el método, perdón, de transmisión, pues más importante. En este caso es principalmente, bueno, es por vectores y el más importante es las garrapatas, por eso está aquí el primero. Y después, pues también tenemos, ya dependiendo de la especie, puede transmitirse también por ácaros, por pulgas o por piojos, pero pues el más importante es las garrapatas. Y de todas estas, la enfermedad más común que causa es la fiebre manchada de las montañas rocosas, que está causada por Rickettsia rickettsii. Como ya les decía, pues es la especie más que causa la enfermedad más común y pues de las más agresivas, por lo menos, como yo les digo, pues de las cuatro que vamos a ver, la más agresiva de las cuatro. En cuanto a en esta tabla está lo que ya les comentaba. En esta tabla, pues de hecho tenemos muy pocas especies. Como les decía, pues hay muchísimas más, pero pues son como las más relevantes, por lo menos en ese artículo. Y pues estas son las cuatro que vamos a ver. Como ya les decía, pues Rickettsia rickettsii, Rickettsia typhi, Ehrlichia chafensis y Coxiella burnetii. Pues sí, como Rickettsia rickettsii, pues es la más importante, a pesar de que pues se da más que nada al continente americano, pues su distribución es mundial. Rickettsia typhi, como ya les decía, la más relevante en México, y Ehrlichia chafensis y Coxiella burnetii, que pues también tienen relevancia, bueno, Coxiella sí tiene relevancia mundial, y Ehrlichia pues es más que nada en Estados Unidos, pero pues sabemos que en nuestro medio, que es México, pues estamos en íntimo contacto con Estados Unidos, entonces pues no es raro que por ahí alguna ehrlichiosis se pueda dar en nuestro país. Principalmente, por ejemplo, pues en pacientes que hayan viajado recientemente o que sean pues de Estados Unidos y viajen hacia nuestro país. En cuanto a la epidemiología, pues el número de casos varía bastante según, pues primero que nada, la región, después la especie y por último, pues la bibliografía. En la mayoría de artículos que consulté, pues decía, en algunos decía, por ejemplo, de que un caso por cada 100.000 habitantes y en otro llegaba hasta los 15 casos por 100.000 habitantes. Entonces, pues, intenté hacer como una especie de promedio de 3 a 5 casos por 100.000 habitantes, pero pues eso varía mucho dependiendo de la especie de rickettsia, de la bibliografía y de la región, pues sí, del lugar del que estemos hablando. El principal vector, como ya les dije, pues es la garrapata. Estas son algunas de las especies que se han
encontrado que son más, que transmiten más la riqueza. Y pues los reservorios, pues al ser esta una enfermedad transmitida por artrópodos, pues vamos a tener que hay varios animales en los que pues, nos podemos encontrar las garrapatas, en los cuales pues vemos todos estos perros, gatos, vacas, cabras, ovejas, liebres, conejos, venados y ciervos. De esos probablemente los más importantes son los perros y los gatos, pues porque son animales domésticos que pues son bastante comunes que pues, las personas tengan en su casa. Y pues, por ejemplo, vacas, cabras y ovejas, que son animales de granja, muy relacionadas, por ejemplo, con Coxiella burnetii. Y el resto ya puede tener que ver, por ejemplo, con pacientes que sean, pues, que exploradores, pues lo que está aquí abajo, exploradores, excursionistas, veterinarios, cazadores y demás, ¿no? En general, pues, cualquier paciente que haya tenido contacto con animales se considera un grupo de riesgo. De esos, pues, los que ya les mencioné y los niños, justamente por lo de los perros y los gatos, pues sabemos que los niños luego es de que tienden a, pues, a jugar con algún animalito o pues lo tocan o lo que sea y pues tienen, pues como son niños, tienen esta costumbre de que pues no se lavan las manos y pues luego se llevan las manos a la boca o se agarran cualquier parte del cuerpo y entonces pues por ahí puede que se contagien bueno, que contraigan las garrapatas y pues ya por ahí se contagien de riqueza. También se ha asociado a poca higiene y estatus socioeconómicos bajos, básicamente por el resto de la higiene, y el 90% de los casos se dan entre abril y septiembre, que viene siendo pues entre primavera y verano. Y pues ya hablando específicamente de México, en esta gráfica de la parte de arriba podemos ver lo que ya le decía, que Rickettsia typhi es la más importante pues aquí en nuestro país. Como ven, hasta 66% de los casos fueron causados por Rickettsia typhi. Después le sigue Rickettsia rickettsii, que pues ya le decía, esto es más importante a nivel mundial, incluido nuestro país obviamente, pero pues a nivel mundial en general. Y pues ya el resto son especies que no se clasificaron. Y en esa tabla de aquí abajo podemos ver también el número de casos que se presentaron entre el 2000 y el 2006 también en México. Y podemos ver que pues han habido varios picos. Si se fijan, en el 2013 pues hubo un número de casos muy importante, que fueron pues 1125. Y pues le siguieron 2009 con 976 y 2015 con 798. Como pueden ver, el último año, que es 2016, pues no hubo muchos casos. Esto relacionado pues a que ya para entonces ya se tenía mucho mejor identificada pues a como tal a la bacteria, a los vectores, los reservorios, e inclusive pues ya se tienen métodos de diagnóstico que pues no son precisamente rápidos ni nos ayudan a un diagnóstico temprano, pero pues de alguna manera sí nos sirven. Y más que nada pues también el tratamiento, el desarrollo de los antibióticos pues nos ha ayudado muchísimo a disminuir el número de casos, como lo iremos viendo ya que veamos bacteria por bacteria. En cuanto a la patogenia, pues es bastante sencilla. Tenemos que, pues, todo comienza con la mordedura del vector, como ya decía, pues principalmente de la garrapata. Esta, pues, nos inocula las bacterias por medio de sus glándulas salivares, aunque también, dependiendo también de la especie y del artrópodo, como vimos, pues también puede ser por piojos o pulgas y demás. También hay algunos casos en los que pues, se transmite, por ejemplo, de que el artrópodo se alimenta, inmediatamente defeca, y pues nosotros al momento de rascarnos, porque pues la picadura nos da comezón o ardor o lo que sea, nos rascamos y con nuestros dedos arrastramos las heces hacia la herida. Entonces, pues puede ser de cualquiera de las dos formas, ya sea pues directamente por las glándulas salivares del artrópodo o por medio de sus heces que nosotros mismos arrastramos al momento de rascarnos. Sea cual sea el modo, pues ya nos inoculan las bacterias, llegan a la circulación y es a partir de aquí cuando ya infectan a las células endoteliales. También dependiendo de la especie de Rickettsia, puede infectar, por ejemplo, a células de otras capas de los vasos sanguíneos, como puede ser la íntima, pero pues la más común y la más importante y la más descrita es las células endoteliales. Entonces, pues ya infectan células endoteliales por endocitosis, se introducen dentro de ellas, comienzan a reproducirse, si recuerdan, pues por fisión binaria, y esto nos va a dar como resultado, pues básicamente, todo esto engloba, pues básicamente una respuesta inflamatoria, que se da por medio de activación de sistemas de coagulación, como el de las calicreínas, y como tal una respuesta inmunológica medida por linfocitos T, principalmente CD4 y CD8, y por macrófagos. Entonces, pues esto engloba toda la respuesta inflamatoria que se va a manifestar entonces como una vasculitis, que es la manifestación clínica más importante de la enfermedad y que de hecho es el principal diferencial porque pues si tenemos una vasculitis así como tal, las lesiones en la piel características de la vasculitis, pues no es lo primero lo que pensaríamos a menos que sepamos los antecedentes del paciente. Pues sí, el principal diagnóstico diferencial son las vasculitis de origen autoinmune y pues se dan las vasculitis y finalmente, bueno, podríamos decir que hasta aquí llega como tal, pero dependiendo de la especie y pues de qué tanto avance la enfermedad,
podemos llegar a encontrar que pues se disemine de manera sistémica, ya sea por vía hematógena o linfática. Entonces, pues a la vasculitis, por ahí algunas células infectadas pueden llegar a escapar y pues ya se diseminan básicamente a cualquier parte del cuerpo y pues ya si se llegara a diseminar por todo, bueno, por los vasos sanguíneos hacia otros órganos, pues ya nos daría como tal las complicaciones, que pueden ser alteraciones hemodinámicas, el exantema, que pues ya le decía es característico de la vasculitis, y pues finalmente manifestaciones extravasculares, que como ya lo iremos viendo, puede ser que afecte más que nada pulmones, riñón y sistema nervioso central. Son los sistemas más afectados en general por las riquecias. Y pues vamos a ir viendo bacteria por bacteria, como ya les comentaba. Vamos a comenzar con Rickettsia rickettsii, que está causando la enfermedad llamada fiebre manchada de las montañas rocosas, o simplemente fiebre de las montañas rocosas. Esta es, pues como ya les dije varias veces, es la más importante, es la más común y una de las más agresivas, por lo menos de las que vamos a ver hoy. Esta debemos tener en cuenta el antecedente. En general, en todas debemos tener este antecedente, pero pues en esa como para recalcarlo, de pacientes que hayan viajado a zonas rurales del continente americano o que pues no necesariamente que hayan viajado, sino que viva en una zona rural del continente americano, ¿no? Pues hablando específicamente, por ejemplo, de pues México o de Sudamérica y que presenten un cuadro clínico característico de la enfermedad, que pues ahorita lo vamos a ver, y que tenga también el antecedente de la picadura de una garrapata. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar de una rickettsiosis en general? No específicamente por una Rickettsia rickettsii, sino pues una rickettsiosis en general. Pacientes que hayan viajado o que vivan en zonas rurales o en general que hayan tenido contacto con animales, el cuadro clínico y pues la picadura de una garrapata. Básicamente con eso ya tenemos aventajada una gran parte del diagnóstico. Y pues el cuadro clínico lo tenemos aquí, que bueno, todo comienza con un periodo de incubación de 2 a 14 días, que en esta en específico, en la Rickettsia rickettsii, es muy importante conocer el periodo de incubación, cuántos días le haya durado al paciente, porque como dice aquí, cuanto más corto, más grave. Es decir, un paciente que tenga un periodo de incubación, por ejemplo, de 3 días, va a presentar una enfermedad mucho más grave que uno que los tenga a los 13 o 14 días. Entonces, pues, cuanto más corto es el periodo de incubación, pues más probabilidades hay de que haya complicaciones. En todas las formas de rickettsiosis vamos a tener este exantema característico que pues se manifiesta, como vimos en la diapo de patogenia, como una vasculitis. Entonces, lo más característico de la enfermedad es el exantema y como iremos viendo con esta bacteria y con las siguientes, tiene ciertas características que sí nos puede ayudar un poquito a diferenciarlo de vasculitis por otras causas o inclusive vasculitis por otras rickettsias. En este caso en específico de la Rickettsia rickettsii, vamos a tener que es un exantema eritematoso y macular que inicia el día 6. En todas las bibliografías se le van a encontrar específicamente en el día 6, no en el día 3, el día 4, el día 7, entre el 5 o el 7, no, siempre, bueno, específicamente en el día 6. Y este afecta característicamente muy importante, primero muñecas y tobillos, después se extiende hacia manos y pies, hacia las palmas de las manos y las plantas de los pies, como pueden ver aquí en la imagen, y finalmente unas horas después o 1 o 2 días después pueda extenderse hacia todo el cuerpo, pasando de a máculo papular, perdón, o petequial, como pueden ver en las imágenes. También, pues como ya vimos, si el periodo es más corto, puede que la vasculitis avance hacia pues, otras complicaciones más graves, como es, por ejemplo, aquí pueden ver que ya se observa necrosis de los tejidos distales. Y pues sí, si la vasculitis comienza a avanzar, siempre va a causar primero necrosis en las extremidades distales, que pues es básicamente las puntas de los dedos de las manos y las puntas pues de los ortejos de los pies. Y pues finalmente también puedes, como ya vimos, pues bueno, como aquí dice, extenderse hacia todo el cuerpo y en algunos casos puede llegar inclusive a causar lesiones ulcerativas. También se acompaña pues de cefalea, mialgias, artralgias, vómito, diarrea y tos. Que igual no siempre están presentes todas, puede que haya todas menos diarrea, que haya solamente artralgias, mialgias y cefalea y así, ¿no? Las manifestaciones varían, en todas las rickettsiosis varían muchísimo. Lo que siempre vamos a tener siempre es el exantema. Y pues mialgias, artralgias y cefalea es lo más característico, por eso están aquí esas 3 primeras. Ya estas últimas 3 pues ya pueden variar, puede estar o no. Y en las complicaciones, pues eso es lo que nos va a interesar porque, pues como les comenté al principio, la Rickettsia rickettsii es la que causa la enfermedad pues más agresiva. Y en este caso, pues en las complicaciones vamos a tener meningoencefalitis, que bueno, puede ser meningitis o encefalitis o meningoencefalitis, miocarditis, aunque puede afectar básicamente a cualquier nivel del corazón, también puede ser, por ejemplo, una
endocarditis o una pericarditis, pero pues es más común la miocarditis, una coagulación intravascular diseminada y o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, muy importante porque pues esto nos indica de que la enfermedad es bastante agresiva y de que ya está causando una respuesta, pues de una respuesta inflamatoria sistémica. Insuficiencia renal aguda, que es de hecho la principal causa de muerte de estos pacientes, de los pacientes con rickettsiosis por Rickettsia rickettsii, la causa de muerte más importante son esas últimas dos, principalmente insuficiencia renal aguda. En segundo lugar, choque, que puede ser hipovolémico o séptico, y pues ya las demás, estas tres que pues pueden presentarse también, aunque pues les repito, estas son las más importantes. En primer lugar, insuficiencia renal aguda y en segundo, pues choque, ya sea hipovolémico o séptico. En cuanto al diagnóstico, pues es bastante difícil porque no hay alguna prueba que sea pues 100% específica, que sea 100% confiable, ni que sea rápida tampoco. De hecho, pues es muy raro, es casi imposible diagnosticar una rickettsiosis en los primeros días de la presentación de las manifestaciones, porque pues la mayoría se presentan ya varios días después y pues para entonces, para cuando nosotros ya la identificamos como una rickettsiosis, pues probablemente ya hayan pasado varios días y la enfermedad ya esté más avanzada y pues tengamos más probabilidades de complicaciones. Entonces, pues es muy importante que tengamos en cuenta los antecedentes. Como vimos en la primera diapo de riqueza, pues lo más importante es que el paciente básicamente haya tenido contacto con animales, ya sea pues en una zona rural, por ejemplo, que era pues que haya viajado o que viva en una zona rural, que haya sido mordido por una garrapata y que pues tenga características clínicas que son las que acabamos de ver. En caso de que, pues, por alguna razón sí podamos llegar a utilizar alguno de estos métodos, que pues también es importante mencionar que aquí en México, pues, no en todos los hospitales, sino en todos los centros de atención de salud tenemos, pues, estos métodos diagnósticos, a lo mucho tenemos la PCR, pero pues no es como tan confiable. Para esta riqueza en específico, no es tan específica ni tan sensible, entonces pues no se recomienda tanto, por eso está aquí hasta el final. Las más confiables y las más relevantes son la inmunofluorescencia indirecta para todas, no solamente para esta riqueza. La inmunofluorescencia es la más importante y la más confiable. Y pues también podemos utilizar una tinción inmunofluorescente a partir de biopsias de las lesiones exantemáticas. Y pues ya otras puede ser, por ejemplo, la hemaglutinación indirecta y los anticuerpos antirriquecia, que aparecen de 7 a 10 días después del inicio de las manifestaciones. Pero pues esto no, ya son muchos días después, de 7 a 10 días después de las manifestaciones, ya muchísimo tiempo, y ya vamos a tener muchísimo más riesgos de que el paciente se complique o en general de que pues la enfermedad se agrave bastante. Entonces, pues eso, el diagnóstico es difícil y para lo cual tenemos que tener muy en cuenta los antecedentes, perdón, y pues la clínica. Y pues algunos datos como extra que nos puede ayudar en el laboratorio, que pues tampoco son nada específicos, pero que pues, nos puede orientar un poco a lo mejor, pues son el aumento de las aminotransferasas, trombocitopenia, leucopenia y leucocitosis, la cual pues como ven puede ser tanto una disminución de los leucocitos o un aumento de los leucocitos, entonces pues esto tampoco nos sirve de mucho. La que sí era bastante mencionada en uno de los artículos es la hiponatremia, decía que pues hasta en un 50% de los pacientes puede haber hiponatremia, entonces pues esta puede que sí nos pudiera aumentar un poquito más. Y finalmente el tratamiento es básicamente el mismo en todas las riquezas, solamente por ahí hay algunas en las que sí cambia, por ejemplo, la dosis o en las que se utiliza terapia dual, pero la de base siempre, siempre, siempre va a ser la doxiciclina. 100 miligramos cada 12 horas en adultos y 5 miligramos por kilo por día cada 12 horas en niños. Y el tratamiento es muy importante que para todas las riquezas debe ser prolongado. En este caso, en esta riqueza en específico, pues es por 7 a 10 días, pero ahí, dependiendo de la especie, pues el tratamiento puede prolongarse hasta por 14 días. Si no puede usarse doxiciclina, podemos recurrir al cloranfenicol. Y también es muy importante lo que ya les comentaba. Debemos iniciarlo antes del 5.º día del inicio de la enfermedad, ya que si lo iniciamos antes del 5.º día, pues vamos a tener mayores probabilidades de que, pues para empezar, obviamente, de que el paciente mejore y más importante, de que no se complique, de que no presente manifestaciones graves y en general, pues de que la mortalidad pues aumente, ¿no? Porque si nos tardamos en hacer el diagnóstico o pues damos el tratamiento inadecuado, que lo confundamos con alguna otra cosa, pues si pasa más de 5 días, la mortalidad va a aumentar muchísimo y pues las probabilidades de que nuestro paciente sobreviva se van a reducir bastante. Y pues finalmente el tratamiento de sostén en caso de complicaciones, como ya le decía, el más importante es la insuficiencia renal aguda, entonces pues si se llegara a presentar tenemos que pues resolver esa complicación al mismo tiempo que pues estemos dando el antibiótico. En segundo lugar, tenemos la Rickettsia tifi, que causa la enfermedad conocida como tifus endémico murino. Como ya les comentaba, esta es la más importante aquí en México.
Y pues esta es transmitida por la pulga de la rata o del gato, de distribución mundial, aunque pues nuevamente es la más importante aquí en México, y esta en general es de muy buen pronóstico, es mucho más benigna, por lo menos que, pues por ejemplo, la que acabamos de ver, la Rickettsia rickettsii. La clínica es muy similar, solamente vamos a tener por allí algunas variaciones, partiendo del periodo de incubación, el cual es un poco más prolongado. Si recuerdan, la anterior era de 2 a 14 días y en este aumenta hasta 6 días, de 6 a 14. El exantema es pues parecido, solamente que en este caso aparece, en este sí varían los días, es de los 4 a los 7 días y este se caracteriza porque más bien rosado, a diferencia de otros exantemas por riquecias que pues son como tal vasculitis, que son de colores pues como morados, violáceos, inclusive rojizos, pues este es rosado. Macular o maculopapular y este también muy característico que aparece primero en todas las extremidades, después se distribuye hacia las extremidades bueno, sí, aparece en tórax, luego extremidades y respeta palmas y plantas. Absolutamente lo contrario a lo que acabamos de ver en Rickettsia rickettsii, en la que pues está al revés, comienza en muñecas y tobillos, se extiende hacia palmas de las manos y plantas de los pies y luego avanza pues ya hacia extremidades y el tórax. Podemos encontrar también fiebre o febrícula. La febrícula, pues porque es una enfermedad bastante menos grave, entonces pues puede aparecer como febrícula, no necesariamente como fiebre. Mialgias y artralgias, malestar general. Y las complicaciones en este caso, pues como tienen un curso benigno, es una enfermedad menos grave. Bueno, suele tener un curso menos grave, menos agresivo, con las complicaciones un poco frecuentes. De las más importantes, pues, vamos a tener las neurológicas, las respiratorias, ulceraciones, también en diversas lesiones del exantema puede llegar a ulcerarse y alteraciones hemodinámicas, pero pues como dice aquí, son un poco frecuentes, entonces pues es bastante menos probable que nuestro paciente se complique. Para el diagnóstico es pues similar a la riqueza anterior, no hay nada como certero ni que nos oriente por lo menos en los primeros días de la enfermedad, simplemente nos vamos a basar en la clínica y en los antecedentes y pues en caso de que sí podamos utilizar alguna de esas pruebas, pues nuevamente la más importante va a ser la inmunofluorescencia indirecta, como pueden ver aquí en la imagen, pues es muy obvio que pues las células evidentemente están infectadas. ¿De qué? Pues en este caso, pues si conocemos los antecedentes y tenemos la clínica, pues ya vamos a saber que se trata de Rickettsia. TIFI, en este caso específicamente, recuerden que es Rickettsia TIFI. También podemos utilizar hemaglutinación indirecta, nuevamente pues PCR, que tampoco es tan útil en este caso, y los anticuerpos anti-Rickettsia, que pues en este sí tardan un poquito más de días en salir, estos son de 8 a 10 días después del inicio de las manifestaciones. Y el tratamiento, nuevamente, pues la doxiciclina, muy importante, es el tratamiento base de toda la ricketsiosis, pero con la diferencia de que en este caso solamente van a ser 2 únicas dosis, como les comenté, pues esta riqueza suele causar una enfermedad mucho menos grave, entonces con 2 dosis es más que suficiente. También es muy importante que utilicemos raticidas, porque pues como vimos, la riqueza se transmite por la pulga de la rata o higiene de mascotas, en caso de que sea pues por la pulga del gato. Y pues finalmente la vigilancia, ya que pues a pesar de que las complicaciones son poco frecuentes, no significa que no se presenten. Entonces pues debemos estar al tanto de cualquier signo de alarma en el que pues pudiera parecer que nuestro paciente está complicándose. Que pues repito, es poco frecuente, pero pues pasa. Por la penúltima bacteria que vamos a ver, la penúltima riqueza, es Coxiella burnetii, que causa la fiebre Q. Y esta tiene la peculiaridad de que no tiene vector, a diferencia de las otras riquecias, pues no se transmite por artrópodos, sino que la transmisión se da directamente por fómites, por contacto con animales infectados, en esta en específico de granja. Si recuerdan, pues era cabras, ovejas y caballos, por ejemplo, vacas. Esta es muy importante, se transmite por esos animales de granja, también por inhalación, pues ya sea por ejemplo, de materia fecal o por ingesta de leche no pasteurizada, igualmente pues cualquiera de estos animales. Esta riqueza tiene la particularidad de que sí causa el exantema, pero es muchísimo menos común, de hecho no cursa tanto con el exantema, es raro que se presente en el exantema, y esta suele causar más bien una neumonía atípica. Y pues partiendo también de que esta, a diferencia de las otras riquecias, pues la mayoría de los casos va a ser una infección asintomática. Como ven, hasta más de la mitad de los casos van a ser asintomáticos, 55 a 60%. La aguda va a representar el 40% y finalmente la crónica, que es la menos común, pues 1 a 5%. La clínica de la forma aguda es aparición súbita de fiebre alta. Ese es un dato muy importante. Fiebre alta sí que aparezca de manera repentina.
escalofríos, debilidad, cefalea y anorexia. Y pues esto, la neumonía atípica, que es muy importante diferenciarla de una neumonía típica y pues como siempre tener en cuenta los antecedentes. Puede causar también hepatitis y, aunque pues es menos común y todavía menos común, van a ser esas complicaciones, que es la meningitis, la polineuritis, osteomielitis, artritis y el eritema nodoso. Además de que esa también tiene la característica de que suele ser una enfermedad autolimitada, se resuelve a las 4 semanas aproximadamente. Puede variar, obviamente puede tardar un poquito más, un poquito menos, hasta 6 semanas es lo que puede presentarse, pero pues en general suele ser una enfermedad, perdón, que se autolimita y pues a las 4 semanas ya se resuelve. En la forma crónica, pues eso sí no va a pasar, no se resuelve espontáneamente. En esta, característicamente, vamos a tener una endocarditis, pues igualmente crónica, de años de evolución, en la cual puede haber afección valvular, es decir, pues valvulopatías, soplos, por lo mismo de las valvulopatías, signos de insuficiencia cardíaca progresiva, pues porque la endocarditis, la infección como tal está causando pues una infección en el corazón, entonces pues a la larga nos va a causar una insuficiencia cardíaca y también puede causar aneurismas aórticos. En este en específico, pues es muy importante que lo detectemos a tiempo el riesgo de que, pues, lo clásico, ¿no? De que se rompa un aneurisma. Pues es lo último que queremos en los pacientes. Y en eso también un antecedente muy importante vamos a tener que se presenta la forma crónica en pacientes inmunodeprimidos, ya sea VIH, diabéticos, desnutridos, pacientes con cáncer, pacientes que reciban tratamiento con corticosteroides y demás. Pacientes trasplantados de corazón, obviamente, trasplantes de corazón y pues cardiópatas, ya sea pues cardiopatía isquémica, hipertensión sistémica, hipertensión pulmonar y demás. El diagnóstico, nuevamente, pues es difícil, no tenemos nada que no sea específico. En esta, en específico, para Coxiela sí tenemos un estándar de oro, que es el cultivo en medios celulares, pero pues lo mismo, ¿no? En México pues no es algo que sea como tan disponible y tan factible, entonces pues otra vez nos vamos a guiar más que nada por la clínica y pues por los antecedentes. Nuevamente pues lo más importante que tenemos es la inmunofluorescencia indirecta, la maglutinación indirecta y la PCR, que esta sí tiene un poquito más de relevancia para Coxiela. Para las otras riquezas pues no es tan útil, en esta sí es un poquito más útil. Para la fase aguda, bueno, en general para ambas, para la fase aguda y para la crónica, podemos encontrar anticuerpos anticoxiela. Los anticuerpos para la fase aguda pues son inespecíficos, pero para la crónica sí es específicamente inmunoglobulina G. Ay, perdón. Perdón. Y pues en casos de que haya una infección pulmonar, debemos buscar otras causas, debemos buscar diferenciales de afección pulmonar, es decir, pues de neumonías atípicas, como puede ser, por ejemplo, micosis o otras bacterias causantes de neumonías atípicas y pues para las hepáticas, ¿no? Principalmente, pues, por ejemplo, virus de la hepatitis, que es bastante común. Buscamos los diferenciales y si no se debe a ninguno de esos, perdón, y teniendo en cuenta los antecedentes, pues podemos llegar a la conclusión de que pues pudiera ser Coxiela. Ya, una disculpa. Y pues en cuanto al tratamiento, pues nuevamente vamos a tener la doxiciclina, aunque pues en este caso también podemos utilizar tetraciclina para la fase aguda. Y en la fase crónica se basa en un tratamiento dual, en el cual podemos utilizar doxiciclina más cualquiera de estas dos opciones, rifampicina o hidroxicloroquina. Y pues en los casos de hepatitis también se recomienda que utilicemos prednisona, porque pues al hígado estar pues inflamado, tenemos esta posibilidad de que se produzcan autoanticuerpos y pues finalmente se desate una hepatitis autoinmune. Listo, una disculpa. Y pues por último vamos a hablar de lo que es el Ehrlichia chafensis, que causa una enfermedad muy curiosa, muy particular, que es la erliquiosis monocítica humana, que es apoyada como adelanto, podemos ver que esta sí puede detectarse por microscopía. Estas inclusiones que tenemos en las células, pues se llaman mórulas y pues es algo que sí podemos observar al microscopio, aunque pues ya lo veremos a profundidad en el diagnóstico. Pues eso causa la heliquiosis monocítica humana
que se caracteriza por citopenias, es decir, pues disminución del conteo de diversas estirpes celulares. Porque pues esta tiene afinidad por las células sanguíneas, principalmente pues como ya lo veremos, linfocitos. Esta va a ser más frecuente en niños y el exantema nuevamente vamos a tener que pues, bueno, otra vez se presenta el exantema al igual que las otras rickettsiosis, pero esta ya varía bastante su aparición y su localización. Puede ser macular o maculopapular y suele aparecer bastante tiempo después de los primeros síntomas, como ven hasta una semana. Entonces, pues es bastante tiempo, a diferencia de otras riquezas en las que pues a horas de haber sido, bueno, en cuanto termine el periodo de incubación, ya se presenta el exantema y pues ya es como algún signo muy temprano. En esta pues es bastante tardío. Se presenta, y todavía, aparte de que pues suele aparecer mucho tiempo después, solamente se presenta en 40% de los adultos, pero pues por suerte sí se presenta, bueno, por suerte para nosotros, que nos facilita el diagnóstico, pues sí se presenta en el 100% de los niños. Entonces pues el exantema pues en este caso en específico puede no orientar tanto como si lo sería, por ejemplo, en otras rickettsiosis. También cursa con escalofríos, fiebre y cefalea, mialgias y artralgias, náuseas y vómito, al igual que otra rickettsiosis, anorexia y pérdida de peso súbita. Y este es un dato muy importante que pues vamos a tener, que tenemos que tener en cuenta, ya que eso es uno de los signos que puede diferenciar a la rickettsiosis, que es con las linfadenopatías retroauriculares y cervicales. Entonces, pues, en este caso en específico tendríamos, pues, el exantema, que, pues, puede aparecer en tardar, pero, pues, sí tenemos linfadenopatías y el resto del cuadro clínico. Otros signos y síntomas menos frecuentes es la diarrea, el dolor abdominal y la alteración del estado mental. Igualmente puede tener complicaciones que no son tan frecuentes, pero, pues, pueden presentarse y es importante que las tengamos en cuenta, que son infiltrados pulmonares e insuficiencia respiratoria. Esta riqueza también puede afectar a los pulmones. Hipoplasia de la médula ósea, si recuerdan, pues es la primera que mencionamos que causa también esto. Al igual que la linfadenopatías, también la primera riqueza que comentamos que puede causarlas. Meningoencefalitis, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda, convulsiones y pues coma. También las convulsiones, si recuerdan, pues esa es la primera riqueza que lo puede causar. Entonces, pues aquí tenemos complicaciones que son diferentes de las otras riquezas. Igualmente suele ser autolimitada y pues tiene un curso benigno. También tiene una mortalidad bastante baja, al igual que por ejemplo la riqueza TIFI, pero pues eso no significa que pues, los pacientes no puedan complicarse y pues no fallezcan, ¿no? Esta sí dura 1 o 2 semanas, es pues relativamente corta y pues eso se autolimita y pues puede que no hubiera las probabilidades de que se complique pues son pocas. El diagnóstico, pues, otra vez, clínico, lo más utilizado es inmunofluorescencia indirecta, hemaglutinación directa y PCR. Y, ojo aquí, esta sí es la primera bueno, al menos de las que vamos a comentar hoy, esa es la única riqueza que sí puede ser observada al microscopio. Como ven, con una tinción de Giemsa para la observación de mórulas, que las mórulas, pues, como vimos en la imagen, son estas inclusiones que básicamente son como muchas erliquias, como aglomeradas, son como erliquias agrupadas que pues forman aglomeraciones bastante grandes que pues al teñirlas con la tinción de Giemsa podemos observarlas al microscopio, pues así es como se observa, ¿no? Como pequeños puntitos, inclusiones en las células. Y pues en cuanto al laboratorio, pues como la erliquia afecta principalmente a las células sanguíneas, pues lo que son básicamente linfocitos y macrófagos. En los laboratorios podemos encontrar leucopenia, porque pues los linfocitos están infectados y pues están disminuidos de número. Trombocitopenia también puede llegar a afectar a las plaquetas, aumento de aminotransferasas y aumento de lactato deshidrogenasa. Y para el tratamiento, pues tenemos también la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y pues, al igual que que en otras riqueciosis, pues el tratamiento lo debemos iniciar cuanto antes. No tardarnos mucho en el diagnóstico, porque pues como vimos, a pesar de que la probabilidad de complicaciones es baja, pues ahí está, ¿no? Entonces debemos atenderla cuanto antes para pues prevenir cualquier complicación que pudiera presentarse. Y eso ha sido todo de mi parte. Espero que les haya servido mucho y pues no olviden seguirnos en redes, suscribirse al canal de aquí de YouTube si no están suscritos. Y pues esas son nuestras redes en las cuales pues estaremos subiendo información respecto a otras ponencias y otros eventos que vamos a estar realizando continuamente. Muchas gracias.